Por favor, pongamos ese video. Muchas gracias. Adelante. Vámonos a Medjugorje, por favor, con esa promoción que tenemos. Los invitamos a todos con mucho cariño. ¿Sale? Adelante. Esta fotografía fue tomada en la fiesta de Pentecostés por un sacerdote de la Iglesia del Sagrado Corazón en King City, Canadá, poco antes de la Santa Misa. Este sacerdote vio un reflejo de luz en la pared de la iglesia y con su teléfono móvil procedió a tomarle una foto. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando de la imagen capturada se apreciaba una lengua de fuego que sobresalía de la patena que contenía a su vez una sagrada hostia que estaba sobre el cáliz? San Lorenzo fue un diácono que murió martirizado en el año 258, en una de las esporádicas persecuciones que organizaban los emperadores romanos. Es muy conocida la anécdota de su martirio, que pese a ser cruel, San Lorenzo tomó a motivo de broma, hasta el preciso momento de su muerte. El gobernante de Roma hizo que lo quemaran en una parrilla. Cuenta la tradición que los cristianos podían ver el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Pero lo que más asombró a los verdugos de San Lorenzo es que éste se tomaba a broma su propio martirio. Les dijo: «Ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó: «La carne ya está lista, pueden comer». Con toda tranquilidad rezó por la conversión de Roma y la predicación de Cristo en todo el mundo y falleció el 10 de agosto del año 258. Pues resulta que San Lorenzo le causó una gran afrenta al orgullo y la codicia del gobernante de Roma, quien en su odio lo hizo quemar. En el contexto de las persecuciones asesinaron al Papa San Sixto II. Viendo que el final se acercaba, San Lorenzo tomó todos los elementos de valor que halló, los vendió y se lo dio a los pobres. Pero el gobernante de Roma, que era muy codicioso, mandó llamar al santo y le dijo: «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar». Le pidió al gobernante que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. Y en esos días el santo fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndole: «Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». El gobernante de Roma llegó muy contento pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más preciados de la iglesia de Cristo». Y el alcalde, lleno de rabia, lo hizo martirizar en una parrilla. San Lorenzo ruega por nosotros. Ser católico entre los jóvenes de la Gran Manzana se ha convertido en una especie de moda.
Este grupo de jóvenes que forman parte de esta escena de conversión está asociado con Times Square, un vecindario del centro de Manhattan, popular entre la generación Z, pero ahora también se ha extendido en las redes sociales. ¿Qué atrae a estos jóvenes? El anticonformismo, que representa el catolicismo en una sociedad mayoritariamente progresista, donde la moral tradicional ha venido a adquirir un glamour transgresor. Para algunos jóvenes esta conversión tendría incluso las características de una provocación. Eligen el catolicismo como reacción a un relativismo general o para huir de su entorno marcado por movimientos como el satanismo. Su autenticidad será probada por el tiempo y por la confrontación con la realidad, ya que de hecho la Iglesia choca con la cultura en cada generación. Existe una firma muy especial, una línea en forma de M, la llamada Firma de María. Este curioso garabato reúne los principales lugares de las apariciones y milagros realizados por la Virgen en Europa y se extiende desde Fátima hasta Medjugorje. Así, la M está compuesta por los siguientes lugares marianos, con las fechas en orden cronológico en que ocurrieron las apariciones o milagros. En 1830 ocurrió la aparición mariana de la Rue Labac en París, Francia. En 1846 ocurrió la aparición de la Salette en Francia. En 1858 ocurrieron las apariciones de Lourdes en Francia. La aparición de Pontmain en Francia ocurrió en el año 1871. En el año 1876, la aparición de Pellevoisin en Francia. En el año 1917, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. En el año 1932 ocurrieron las apariciones de Nuestra Señora de Berín en Bélgica. En el año 1933, las apariciones de Vanneau en Bélgica. En el año 1947 ocurrieron la aparición en Trefontaine. En el año 1953 acontecieron las lágrimas de la Virgen en Siracusa, Italia. Y por último, en el año 1981, las apariciones de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. En los casos de Pellevoisin y Trefontaine, ambos lugares han sido reconocidos como lugares de culto mariano, pero aún no se ha producido el reconocimiento oficial de la aparición por parte de la Iglesia. ¿Conoces algunos de estos lugares marianos tan especiales? ¿Te gustaría visitar alguno? Nicole Kidman es una firme creyente en Dios, va regularmente a la iglesia e incluso se asegura de que sus hijos sigan sus pasos. Así es como estamos criando a nuestros hijos. Keith tiene sus propias creencias, pero también viene. Tenía una abuela muy católica y me criaron rezando, así que eso tuvo un impacto enorme. El catolicismo me guía. Ciertamente tengo una creencia fuerte. Trato de ir a la iglesia regularmente y trato de confesarme. Sin embargo, en varias ocasiones sus amistades intentan ridiculizar sus creencias. Muchos de mis amigos se burlan de mí, confesó Nicole. Respecto a cómo vive su fe, Nicole Kidman reconoce: yo no diría que es absolutismo, es un preguntarse constante. Soy una mujer voluntariosa y luchadora. Para mí es muy importante no juzgar. Mi padre solía decir: la tolerancia es lo más importante. En 2018, durante una entrevista, Nicole habló sobre su fe y admitió que quería convertirse en monja antes de hacerse un nombre en las películas. Soy espiritual porque creo absolutamente en Dios. Me encantó la idea de ser monja. Obviamente no elegí ir por ese camino, pero me atrajo mucho, recordó Nicole Kidman. En su blog personal, el sacerdote José Antonio Fortea escribió un interesante artículo sobre cómo los cambios sobre el aborto en Estados Unidos podrían señalar el inicio de los 1000 años del reinado de Cristo. En el libro del Apocalipsis existe un pasaje que hace referencia al reino de los 1000 años, Apocalipsis 20, versículos del 1 al 8. La narración relata el episodio de un ángel que desciende de los cielos y encadena a Satanás por 1000 años. Durante este tiempo tendría lugar el reinado de Cristo, al final del cual el demonio sería liberado por un corto tiempo. Interpretando este pasaje a la luz de los tiempos, el padre Fortea señaló la posibilidad de que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que restringió el aborto legal en este país, marcara un cambio de época. Todos los providas se han venido arriba en Estados Unidos. No sería de extrañar que ese movimiento se vuelva arrollador en Estados Unidos
y que solo quede un puñado de reductos al cabo de 6 años, comenta el padre Fortea. Ningún tribunal, ningún plebiscito, ninguna ley podrá cambiar el hecho de que si un feto es o no una vida humana. Los jueces, los legisladores, solo pueden constatar lo que las cosas son y legislar y fallar en consecuencia, agrega el sacerdote. Esta civilización vive su última generación. La generación que surja de la tempestad que se originará verá otra sociedad, otro orden mundial. En esos 1000 años del reinado de Jesucristo se hablará de las cosas que sucedieron en la última etapa paganizada y les resultará difícil creerlo, comenta el padre. Charlie Brown, segundo teniente de 21 años a los mandos de un bombardero F-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, recobró el conocimiento justo a tiempo de hacerse con el control del avión, que ya empezaba a caer en picado. En décimas de segundo recordó dónde estaba. Era el 20 de diciembre de 1943 y volvían de dejar caer toneladas de bombas sobre Bremen, y habían sido acribillados por no menos de 15 cazas enemigos que les habían dado por derribados. Solo funcionaba uno de los 4 motores, y de los miembros de su tripulación en su primera misión de combate, uno había muerto y otros 6 estaban heridos. Tocaba volver a casa. Si lo lograban. No sabía muy bien qué hacer, porque sus hombres heridos no estaban en disposición de saltar, ni mucho menos de sobrevivir sobre terreno enemigo. Pero, ¿cuánto podrían aguantar en el aire? Pero al acercarse, Stigler se dio cuenta de que no habría combate. Vio al artillero muerto y su habitáculo bañado en sangre, el avión rodeado de un humo que presagiaba la caída, la sustentación comprometida por la destrucción de 3 de sus motores, y a través de la cabina del piloto vio a Brown, que a duras penas mantenía el rumbo. Stigler echó mano de su rosario, que le acompañaba en cada misión. Lo apretó y levantó el dedo del disparador. Sabía que terminar de derribar aquel aparato que ya no podía hacer daño no era un acto de combate, era un asesinato. Eso lo sabía por su fe, pues es que lo había aprendido en su hogar, una fervorosa familia católica bávara conocida por su animadversión a los nazis. Adam Makos contó esta historia en su libro A Higher Call, una llamada más alta, donde da cuenta de la religiosidad personal de Stigler. Él tenía un fundamento en la fe con la que había sido educado, así que sabía que tendría que dar cuentas a Dios y sabía que Dios le estaba mirando. Una escena inconcebible y arriesgada para el alemán. Aquel día Stigler puso en práctica, pues, ambas cosas, la caridad cristiana que le enseñaron en casa y las normas del honor militar que le transmitió su comandante. En vez de disparar contra el B-17, se puso a su lado. Buenas noticias las que acabamos de escuchar, ¿verdad? Que hacía falta escuchar este tipo de cosas. Acabamos de escuchar una tras otra y esto es para contrarrestar lo que estamos oyendo en televisión en todo el país, en toda América Latina, en Europa, en todos lados. Escuchamos noticias que nos dan aliento y esperanza para creer verdaderamente que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Como dicen, ladran los perros, Sancho, señal de que vamos cabalgando. Acabamos de escuchar la historia de San Lorenzo, ¿verdad? Aquel que con toda la burla, los que estaban pues, asándole a la parrilla, dijo, oye, voltea nuestro patrón al otro lado un ratito, ¿no? ¿Verdad? Para que me acabe de dorar. Fíjense qué bonito el martirio, ¿verdad? Esto nos puede dar una esperanza muy fuerte, ¿verdad? Seremos mártires de Jesús algún día quizás, ¿verdad? Pero bueno, si San Lorenzo pudo aguantar esto, ¿qué no podremos aguantar nosotros? Y luego, ¿qué tal la noticia de los jóvenes en Nueva York? Están despertando la juventud en Nueva York, aunque no crean, en la Gran Manzana. Quieren hacerse católicos, están moviendo en toda la Gran Manzana a chavos para que vayan a misa, empiecen a rezar el rosario. Hay un despertar en los Estados Unidos a pesar de lo que está pasando también en ese país como en otros países. Y luego, ¿verdad? ¿Qué tal la firma de la M de María? Había dicho la Virgen María a Miriana, lo que comencé en Fátima lo termina en Medjugorje. Y vemos cómo la M, y fíjense en el orden cronológico de las apariciones está la, ¿verdad? La firma. Tenemos, ¿verdad? Como nos acaban de escuchar, en 1830 tuvimos la aparición en La Yud. En 1846 en Francia, La Salette, para Maximino y a Melania. En 1858 se aparece la Santísima Virgen María a aquella pastorcita, ¿se acuerdan? A Bernardita Subirú. 1871 en Parmen, ¿verdad? Como acaban de escuchar. 1876, otra vez en Francia, del Basón, ¿verdad? Tuvimos la aparición. Viene en 1917, ¿verdad? Que tenemos la aparición en Portugal. Luego se dio, ¿verdad? En Borein, una aparición en 1932, en Bélgica, en Banon, 1942.
Tuvimos Trefontaine en Italia en 1947, 1953 Siracusa y Medjugorje. Dos de ellas ya reconocidas, no oficialmente, pero sí como, ¿verdad?, lugares de devoción, como son Televazón en Francia y Trefontaine allá precisamente en Italia. Vimos otra noticia, eran los artistas, Nicole Kidman, ¿verdad? Cómo la han criticado porque va a misa, porque reza su rosario. Ella le ofrecieron un día un papel de hacerse de hombre, no sé qué rollo, y dijo, ni madre, yo no lo voy a hacer, yo quiero ser mejor monja. Obviamente no eligió ese camino, pero una mujer que estando en el medio tan duro en el que está luchando en un momento dado por defender su fe, a sus hijos los educa con todo el amor de alguna forma. Tenemos después al padre José Antonio Fortea. Ya ven cuántas personas en este momento nos están diciendo a nosotros, ya viene que la señal y que los 3 días y ya va a pasar y prepárense, y están acabando con la Eucaristía y van a cambiar la liturgia y toda la cosa, cuando aquí hay un padre, ¿verdad?, José Antonio Fortea, que fíjense cómo ve las cosas, él es exorcista. ¿Será que ya viene el milenio de paz? ¿Por qué? Por el cambio que hubo ahorita en la legislación contra el aborto. El aborto, ¿verdad?, fue legislado ya diciendo no es ningún derecho en los Estados Unidos. ¿Será el inicio, como dice el padre Fortea, de los 1000 años de paz? ¿Se dan cuenta por qué la Virgen María se va tardando más y más y sigue alargando más y más el tiempo de la misericordia en Medjugorje? Ya se logró que el aborto en el país, número 1 en aborto, ya no fuera derecho para la mujer. Se están dando casos que en Nueva York, por ejemplo, los chavos están yendo a misa y están formando grupos, o sea, se van dando cuenta por qué María es la madre de la misericordia, ¿verdad? Y otra noticia que acabamos de escuchar, ¿verdad? Acá sí también hay el padre Fortea. Eso sí lo dijo muy claro, será la última generación antes precisamente de ese milenio, del triunfo del corazón inmaculado de la segunda venida de Cristo. Y dijo literal, los que vivan, ¿verdad?, de esta última generación que será testigo del triunfo del corazón inmaculado de la segunda venida de Jesús, se acordarán del degenere y toda la porquería que estuvimos viviendo en estos tiempos. Y así nos va a pasar a todos si Dios quiere. Si Dios nos da la oportunidad de ver el triunfo del corazón inmaculado que será en esta generación, ¿verdad?, y ver la segunda venida de Jesús, nos vamos a acordar de toda esta porquería y miseria humana en la que estamos navegando de alguna forma. Así que bueno, buenas noticias. Y la última, me encantó Charlie Brown, como aquel, ¿se acuerdan de Snoopy? ¿Verdad? Venía regresando en su bombardero precisamente, ¿verdad?, de Bremen. Lo han balaceado, lo dejaron peor que era de alguna forma que una coladera. Y a punto de caer, no era con el rosario salir adelante. ¿Son buenas noticias o no? Les pregunto, después de asesinatos, raterías y que el comunismo y que el socialismo, mejor métanse a este programa, métanse con nosotros, evangelización un ratito, hombre, de veras, que se llene, que suba el contador. ¿Cuántas personas tenemos en este momento que han entrado hasta este momento, si me hacen favor? Tenemos 807 personas que han entrado, ¿verdad? Y en ese momento es que vamos a muy buena velocidad con el programa. Son las 8:40, ¿verdad? Se está yendo a cenar la gente, pero ojalá más gente pueda entrar con nosotros. Aquí le damos un saludo a David, que viene llegando, precisamente, ¿verdad? Viene llegando aquí a trabajar, de trabajar ahí en la calle de Fundación Medjugorje.